es un placer para mí volver a estar aquí en Zaragoza, esta vez para hablar de responsabilidad social y empresarial. La ocasión inicial fue para hablar de trabajo autónomo y de tecnología, conceptos que están muy relacionados y que tienen que ver mucho con la dirección general que en este momento tengo la responsabilidad de dirigir. Como decía, este es el tercer congreso de RSE que se celebra aquí en Zaragoza, y estoy convencido de que los participantes de este congreso sabrán arrojar luz y plantear cuestiones muy interesantes a lo largo de estos 2 días. Como les he dicho al inicio de mi alocución, quizá en estos momentos donde la crisis económica se ha llevado más de 3 millones de puestos de trabajo y se ha llevado el 15% de los proyectos empresariales, creo que más que nunca es importante hablar de la RSE y hablar de la responsabilidad social y empresarial. Y es una satisfacción, como les decía al inicio, que siga habiendo personas que llenan palacios o auditorios como este, que están decididas a impulsar las buenas prácticas a la hora de hacer empresa, a la hora de construir sus propios proyectos empresariales, y que están convencidos que al adoptar fórmulas de gestión encaminadas a fomentar los valores y las buenas prácticas en la empresa, pues van a ser beneficiosos no solo para sus propias organizaciones, sino para el conjunto de la sociedad y el entorno, ¿no? Porque estos valores son los que van a ayudar, los que van a hacer que estas empresas sean más productivas y sean más competitivas, a lo que luego me referiré. Contribuirá, por tanto, a que se convierta en un buen objetivo a la hora de diseñar estrategias de inversión y planes de negocio para mejorar su propia imagen, como bien decía antes, el Hospital de Aragón, su prestigio y su reputación, lo que hará, en definitiva, incrementar su valor. Y por último, y no menos importante, pues ayuda a construir entre todas un entorno sostenible, un entorno mejor. La RSE, como les he dicho al inicio, debe articularse en función de los diferentes actores que la conforman, los stakeholders. Hoy me referiré a tres vertientes: a la de las propias empresas, a la de los propios trabajadores que la conforman, que la integran, y la de la propia administración pública, que debe ser capaz de orquestar las prácticas sobre las que sustenta su desarrollo y ejercer un liderazgo en el que ella misma sea el ejemplo. Luego tendré algunas referencias al respecto. Y antes de concluir, ahondaré en algunas de las cuestiones del tercer actor al que me iba a referir hoy, que era la administración. La administración responsable desde el Gobierno de España. Estamos convencidos de que los poderes públicos deben hacer mucho por impulsar el desarrollo de la RSE, ¿no? Por eso, y a la vista de los avances que se han producido en España y en el seno de la Unión Europea en esta materia, pues siempre entendemos que debemos asumir un doble papel en su desarrollo. En primer lugar, y lo digo muchas veces, debemos demostrar responsabilidad social en nuestras propias actuaciones y en las relaciones con los ciudadanos, con las empresas que prestan servicios a la propia administración, y sin las cuales muchos de los servicios públicos que hoy conocemos y que utilizamos desde que nos levantamos por la mañana y hasta que volvemos a casa por la noche después del trabajo, pues sin la colaboración de estas empresas no podrían prestar, si no se podrían desarrollar tal como los conocemos. En este sentido, como ya sabéis, hemos puesto en marcha un plan de pago a proveedores que permita que aquellas cantidades que ayudaban a algunas administraciones públicas a proveedores puedan ser satisfechas y puedan ser superadas a la mayor brevedad posible. Eso, desde luego, redundará en el mantenimiento de los puestos de trabajo de una forma fundamental. Y también, como sabéis, hemos impulsado una ley de transparencia. Una ley de transparencia a la que me quiero referir de forma específica, porque también incide precisamente en eso que les he dicho, que es que las administraciones públicas tenemos también que ser responsables por nuestras propias actuaciones y nuestras propias relaciones con los ciudadanos. Como saben, el texto de ley de transparencia se presentó el pasado 23 de marzo, lo presentó la vicepresidenta del Gobierno, y se colgó en la página web del Ministerio de Presidencia y en otras páginas institucionales hasta el 11 de abril, para que los ciudadanos, y esta es una de las principales novedades, hicieran las aportaciones que consideraran oportunas. Y en este sentido, el texto recibió casi 80.000 visitas en este periodo breve que estuvo colgado en las diferentes webs institucionales, y se realizaron 3.700 aportaciones, casi 3.700 aportaciones de muy diversa índole y de muy diverso calado. Entre sus medidas, me gustaría destacar quizá el hecho de que los adjudicatorios de los contratos a los que antes me he referido, de los contratos públicos,
principales elementos de los contratos de poca cuantía que, como sabéis hasta ahora, estaban excluidos de la ley. Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad y transparencia que hemos querido adoptar en el nuevo gobierno, la ley contempla la creación y desarrollo de un portal de la transparencia, un portal único para toda la administración, que se trata de una web única para toda la administración del Estado, en la que todos los ministerios y todas las entidades deberemos incluir la información para que el ciudadano disponga de ella y que haga sus propias peticiones. Las reclamaciones que puedan surgir se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia y Aprobación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios, que reforzará su independencia, ya que su presidente se nombrará mediante un régimen similar al de otros organismos supervisores. En el Código de Buen Gobierno se ha acotado el régimen de procedimiento sancionador a los altos cargos que incumplan las normas previstas en la ley. El Consejo de Ministros será el encargado de sancionar a los ministros y secretarios de Estado que puedan incumplir, y el Ministerio de Hacienda y de Relaciones Públicas sancionará cuando se produzcan las conductas del resto de los altos cargos que vulneren la ley de transparencia o la ley de estabilidad presupuestaria. Además, se aprobará, tal y como anunció la vicepresidenta, un plan de simplificación normativa que tiene por objeto fundamental que haga que las leyes sean las menos posibles, pero que sean lo más eficaces, lo más transparentes y lo más fácilmente interpretable posible, ¿no? Ya que para que los ciudadanos y los jugadores económicos tengan seguridad jurídica y que encuentren normas sencillas, menos numerosas y mejor hechas. En segundo lugar, desde la administración pública debemos impulsar un papel de apoyo e impulso permanente para que, como os decía al principio, el mayor número posible de empresas se sumen al concepto de empresa social, que, como les he dicho, bajo determinados supuestos de las públicas podamos regular esas cuestiones. En este punto creo importante señalar que el carácter voluntario de la RSE no elude la responsabilidad de los poderes públicos de actuar para lograr el cumplimiento de cuestiones como los derechos humanos, los derechos de los consumidores o para realizar políticas de cohesión social y de mejora del medio ambiente, como antes les he citado. En este momento ya estamos trabajando en una promoción de un programa de fomento de la cultura emprendedora y de la responsabilidad social de las empresas en los propios centros educativos y en la enseñanza universitaria. Y en la elaboración, en coordinación con todas las administraciones públicas, de un plan nacional o un plan de acción de responsabilidad social de las empresas que, en consonancia con las propias recomendaciones de la comunicación de la Comisión Europea, sirva para homogeneizar las legislaciones económicas actuales o las que puedan venir sobre responsabilidad social y se impulse, por tanto, su desarrollo en España bajo un paraguas común, bajo un marco común, a partir del cual las administraciones públicas puedan desarrollar sus propios contenidos, pero eso sí que las empresas no encuentren vía RSE una nueva posible ruptura de la unidad de mercado. Por tanto, voy concluyendo. La RSE es una buena herramienta para acercarnos al objetivo país, a la marca España. Y ese objetivo país no es otro en este momento, como les decía, que la generación de empleo. Generación de empleo en el doble sentido, mantenimiento de los puestos de trabajo que en este momento puedan existir y la creación de otros muchos que den respuesta a esos más de 5 millones de desempleados que en este momento tiene nuestro país. Porque, como decía en la primera mesa inaugural, hoy no hay mayor responsabilidad social que el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esa es la mayor responsabilidad social que nos debe ocupar a los diferentes actores que conformamos parte de ese. Además, constituye, como hemos visto, una excelente guía para la consecución de otra de nuestras principales preocupaciones, que es, como les he dicho, fortalecer la marca España dentro y fuera de nuestras fronteras. De la suma de la imagen de nuestras empresas en el exterior, de las buenas prácticas que podamos desarrollar y que podamos impulsar, de la suma de todas esas, hará que la marca España, que en algunos aspectos ha podido perder algo de competencia, vuelva a ser lo que fue y, lo más importante, se sitúe como un referente en los mercados internacionales y vuelva la confianza, vuelva la credibilidad y vuelva el crédito, por tanto, a nuestro país. Porque la RSE, como les he dicho, genera compromiso y genera motivación de los trabajadores, incremento de su productividad y con ello mayor competitividad de la empresa. Ayuda en la utilización eficaz de los recursos naturales que contribuye
a su sostenibilidad, incrementa la confianza hacia la empresa por su parte de consumidores e inversores dada su mayor transparencia y mejora, como les he dicho, la imagen de la empresa dada su orientación hacia la satisfacción de sus clientes. Con esta última formulación me quedo porque a través de esa imagen mejor, con esa mayor reputación de nuestras empresas, también aspiramos a una mayor reputación de la marca España en el exterior, que por tanto la RSE en tiempos de crisis, en tiempos de cambio, lejos de ser un concepto para dejar en el cajón para mejores momentos, es un concepto que hay que sacar del cajón y que hay que utilizar de forma responsable y de forma útil. Y ahí están las herramientas para que los diferentes sectores, a los tres hemos referido, pero todos los demás, la utilicen de forma responsable y de forma coherente con sus propias actuaciones. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con todos.